que leamos una porción de las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan. Le invito que San Juan, capítulo 10, del verso 1 al 5, vamos a estar leyendo una porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera. Amén. En el nombre de Jesús leamos todos, lo tenemos allí apuntado en el nombre de Jesús. Dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Y más, el que entra por la puerta es, dice, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ayúdenme a orar en esta hora. Amado Jesús, Dios mío, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. En esta hora, Señor, estoy aquí dispuesto, Señor, a predicar tu palabra, de la cual te ruego, Señor, que sea usted usando mis labios, que sea usted, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi boca. Dios mío, como instrumento, Señor, para ti. Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar. Que tengamos oído entendido, Señor, y un corazón atento a escuchar y a recibir tu palabra en esta hora. Habla, Señor, a nuestras vidas a través, Señor, de tu siervo. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Sean tan amables de tomar asiento, mis queridos hermanos. Y cuando leemos estas porciones de la palabra de Dios, uno observa cuánta información hay allí para cada uno de nosotros. Podemos ver todo aquel cuidado que tiene el Señor para tratar con usted y para tratar conmigo. Pero hoy vamos a estar, digamos que tocando un tema acerca de la oveja oye la voz de Dios. Y aquí encontramos cuando el Señor está haciendo como ese énfasis de que Él como pastor, es decir, Él está hablando a un pueblo que es experto en criar ovejas. De repente yo le diría a uno de ustedes, hermano, ¿cómo se esquila una oveja? Y me preguntará, ¿y qué es esquilar? Porque de repente hay términos que solamente en el ambiente del cuidado de las ovejas se lleva a cabo. Yo no crío ovejas, pero sí sé que es criar cabra. Mi papá, bueno, en su afán de querer ser aquel hombre de granja, compró 5 cabras que hacían como por 100. Pero era interesante, pues. Claro, ella era como todo lo contrario al mensaje que yo traigo a esta hora. Pero aquí el Señor está hablando acerca de lo importante que es la conexión oveja-pastor. Esa conexión tan interesante porque se está hablando de varias posiciones, está hablando de que existe un pastor, pero existe también un extraño. Y resulta que el pastor emite una voz y el extraño también emite una voz. Pero la oveja tiene la capacidad de percibir cuándo es la voz del pastor y cuándo es la voz del extraño. En mi familia, mi esposa, mis hijos y algunos cercanos, y yo inventé un silbido y ahí está, escúchalo. Y así nos llamamos donde quiera que estemos. Estábamos una vez en Buenos Aires y estábamos en un bulevar así larguísimo. Y para ubicarnos usábamos el silbido y la gente nos miraba extraño, pero ellos sabían. Es decir, es algo que nos identificaba en ese momento. Igualmente pasa cuando de repente, bueno, yo lo digo por los míos, ¿no? Mis hijos, a veces ellos no nacieron grandes, ellos también eran chiquitos, eran pequeños, eran tremendos a veces.
y a veces estaban ahí haciendo sus travesuras y alguien le llamaba la atención. Pero cuando escuchaban la voz de la mamá o del papá que le decía Misael o Ismael, inmediatamente reaccionaban. Porque conocían la voz de su padre, conocían la voz de su madre. No solamente conocían la voz, sino las consecuencias que podían haber si no se obedecía esa voz. Y yo siento de que así pasa con el pastor y las ovejas. Conocí a un abuelito que hablaba acerca de criar ovejas y él le ponía nombre a las ovejas. Les ponía nombre y las ovejas, a mí me parecía algo muy extraño. Pero aparte de tener un nombre para cada oveja, tenía una expresión que no se la voy a dar porque no la sé pronunciar. Era un alarido que él hacía y donde estuviesen esas ovejas llegaban como en filas y llegaban y le obedecían, pero increíble. Y yo puedo ver por aquí que una de las características de las ovejas es que son mansas, son humildes. Y dice, son humildes ante la humillación. Usted le puede dar un palo a una oveja y la oveja no le va a reaccionar. Yo no le puedo decir la misma historia porque el día que le di un palo a un chivo, a una cabra, pues me dio con el cuerno. Porque son vengativas, reaccionan. En cambio, la oveja no es reactiva. Y el Señor nos hace esa semejanza que debemos de ser como esa oveja. Nos cuesta mucho, sí. Que alguien nos diga algo que nos molesta o que nos hiere y lo que queremos es tener unos buenos cachos. Pero así no quiere Dios que sea. Entre otras las características, bueno, decía que de encuentro acá que las ovejas no tienen cuerno, no les hace falta porque no son peleadoras y no pueden herirse entre sí. La oveja tiene necesidad de ser pastoreada, de modo que necesita un pastor para ser alimentada, guiada, protegida de cualquier acechanza de los depredadores. La oveja tiene instinto y mentalidad de grupo y cuando se separa de su rebaño se ve muy asustada y nerviosa y a consecuencia de esto puede llegar hasta morir. Y el Señor, conociendo todas estas características de las ovejas, entonces Él hace esa semejanza que Él es el pastor y a los que Él tiene a su alrededor son ovejas. Y a veces nosotros no nos queremos comportar como ovejas, pero Dios quiere que seamos como ovejas. Es algo que Dios así lo ha determinado. Y cuando observamos que la Escritura dice que Él, cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen. Es importante que lo que es el término seguir esa voz, seguir ese camino, seguir ese lineamiento. Estamos viviendo en un mundo donde hay distintas opiniones, distintas formas de vida, distintas maneras de pensar, de querer llevar una vida, incluso hacen libros, hacen maneras hay tendencias, pero encontramos que en la palabra del Señor Jesús, encontramos que la fórmula es seguir a ese pastor, seguir a ese que está determinado a defendernos. A veces nos sucede algo y nosotros queremos como que tomar venganza, pues la oveja no es así. Incluso se habla que cuando en un rebaño es amenazado por un lobo o por un animal que las quiera dañar, es el pastor el que interviene. La oveja usted no la ve armándose ni preparándose para ver cómo ataca al lobo, no. Porque está confiada plenamente de que ese pastor la va a defender. David, cuando se fue a enfrentar a Goliat, le dijo al rey Saúl y le dijo, porque cuando
pero ¿cómo crees tú? ¿Con qué estrategia tú vas a defendernos ante este gigante? Él dice, bueno, porque cuando mi una oveja me la atacaba un oso, un lobo, lo que fuera, yo era el que intervenía y la defendía. Entonces, él estaba haciendo ese trabajo de interceder por esa oveja. Muchas veces nosotros estamos pasando por alguna situación y un problema y queremos como que resolverlo a nuestra manera, donde como oveja debemos dejar que sea este Dios que dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es una dependencia, no es una dependencia de palabra, sino una dependencia de acción. Porque a veces nosotros decimos, no, sí, yo creo en Dios, pero después que ya yo he agotado todas las instancias, entonces que vengo a Dios. Tenemos invertida la fórmula. Y es verdad que a veces tenemos un problema y alguien se enferma y queremos ir de una vez y ir al médico. Eso tiene sentido, pero debemos de poner primero a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo al médico, pero primero vamos a orar aquí. Antes de, es verdad, vamos a orar, oramos allí y después muchas veces hemos orado. Cuando mi esposa fue intervenida, que le fueron a colocar allí su prótesis, oramos allí para que sea el Señor tomando el control. Y fue así. Los mismos doctores estaban sorprendidos que una operación que se tenía que recuperar en 6 meses, ella ya en 3 meses quería ir a trabajar ya. Porque cuando las cosas se hacen guiadas por Dios, entonces podemos sentir que Dios obra de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que, ahora está hablando acerca de un extraño. Y usted dirá, bueno, sí, porque el extraño es el diablo. Pero extraño es todo aquel que diga una cosa diferente a lo que Dios nos indica. A veces nosotros queremos echarle la culpa al diablo en todo, pero a veces nosotros mismos tomamos decisiones que no van acorde a lo que Dios quiere. Y todo depende a dónde tenemos afinado nuestro oído. ¿Cuál es la voz que nosotros podemos oír más? Esto de repente va a sonar así un poco extraño, pero nosotros muchas veces tenemos más oportunidad de estar en lugares donde se escuche la voz del extraño que la voz de Dios. Porque si el día tiene 24 horas y el culto dura 2 horas y estamos, calla, ¿qué hora va a terminar? Y aquí es donde podemos escuchar la voz de Dios. Porque a veces, no, es que yo me la paso con la Biblia todo el tiempo leyendo en la micro, en el trabajo. Bueno, no sé cómo hará, pero sí, así va a ser muy difícil. Pero en el entorno donde muchas veces nos encontramos, siempre están las voces de los extraños, dándonos recomendaciones equivocadas, dándonos recomendaciones que no son. Pero algo sí tenemos que tener nosotros claro, porque va a ser inevitable. Las personas opinan, las personas tienen comentarios, tienen ideas. A usted le pasa algo, no tengo una idea, mira, ¿cómo va a salir de eso? Y a lo mejor lo hacen con una buena intención. Pero resulta ser que nosotros tenemos que tener nuestro oído afinado, es a lo que dice nuestro pastor. Es lo que dice nuestro Dios a nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo por lo menos eso lo veo mucho cuando andamos buscando empleo. Y estamos desesperados y queremos un empleo y queremos que encontrarlo rápido. Y resulta ser que encontramos un empleo que no nos deja congregarnos, no nos deja ni ir a eventos, no nos da tiempo, pero ni de orar en casa, porque tan extremos son los horarios. Déjeme decirle que ese empleo no se lo dio Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Es algo en lo que yo esto lo digo en una entrevista de trabajo y van a decir, no, usted lo que es un flojo, usted lo que no quiere hacer nada. No, Dios tiene un empleo de acuerdo a lo que yo necesito.
Entonces, siempre va a estar esa voz de los extraños que nos van a estar diciendo cosas, pero nosotros tenemos que tener nuestro oído afinado a lo que Dios tiene para con nosotros. Hay otra situación, leemos allá en Juan 10, 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y dice, y yo las conozco. Usted es conocido por Dios, hermano. Usted y yo somos conocidos por Dios. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces hay tres elementos importantes allí, que es que la oveja conoce, oye la voz. Dios te conoce y la oveja le sigue. Y que tenemos como recompensa de eso, y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Encontramos aquí en la palabra de Dios que oír la voz de Dios tiene un impacto tan fuerte en todo el universo que desde la más remota estrella hasta el insecto más diminuto obedece a la voz de Dios. Toda la naturaleza está regida por lo que Dios le ordenó. Podemos ver por lo menos un ejemplo, los mares están sujetos a la voz de Dios. Son grandes masas de agua. Y en Génesis 1:11 dijo, después dijo Dios, produzca la tierra, en Génesis 1:9 dice, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Recuérdense que en el principio dice que todo era agua. Y dice que ahora Dios le dio una ordenanza. Todo era agua, pero le dijo, no, júntense. Y hasta el día de hoy el agua está junta todavía. Grandes masas de agua. Yo me pongo a pensar que él dice que la parte más profunda del Pacífico tiene más de 10 kilómetros. Es bastante agua. A veces caemos en una piscina de 5 metros y ya no, sentimos que ya no podemos salir de ahí. 11 kilómetros de agua y Dios le dijo, júntense y quédense ahí. No vemos que hablando del Pacífico, Chile tiene una costa bastante larga de lo que es el Pacífico. Y cuando vemos de que sucede un maremoto y se mete unos cuantos metros hacia adentro, ¡ay, escándalo! Pero sin embargo, el agua está sujeta allí. Porque Dios le dijo, júntense y hasta ahí. Y dijo, descúbrase lo seco y todavía lo seco está descubierto. Incluso si vamos a la vegetación, dijo Dios a la hierba, en Génesis 1:11, y después dijo Dios, produzca produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol dé fruto, que dé fruto según su género y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así y es así. Ninguno de nosotros siembra una semilla de naranja y va y le nace un plátano, no. Él dijo, según su género, lo que produce la semilla, eso es lo que va a producir el fruto. Y por mucho que pase el tiempo, sigue obedeciendo a la voz de Dios. Porque hasta el día de hoy, usted y yo vamos a la feria y conseguimos un tomate porque alguien sembró una semilla de tomate y nació otro tomate. Y así sucesivamente con los otros. Entonces, toda la naturaleza está sujeta a lo que Dios le dio una ordenanza. Pero ahora nosotros como seres humanos, como nos dieron el libre albedrío, entonces no queremos obedecer a lo que Dios tiene determinado para nuestras vidas. Observamos que la naturaleza, por obedecer a Dios cabalmente, sigue siendo lo mismo. El tomate seguirá siendo tomate mientras siga la semilla, tomate, tomate, tomate. El ser humano empieza a distorsionar sus ideas, a distorsionar sus pensamientos, y incluso ya
quieren que el que ya era hombre ya no quiere ser hombre, ya quiere ser mujer. Entonces, distorsionando, no, que ahora yo me declaro que yo soy un gato. Es decir, una cantidad de cosas que se van distorsionando por no obedecer a la orden que Dios tiene. Estoy hablando de los extremos. Sin embargo, Dios para nosotros tiene tantas cosas interesantes, tantas cosas buenas al oír su voz. Una vez yo cuando leí esta escritura, yo dije, oye, pero ¿por qué tendremos que ser así? En Jeremías 6:16 dice la escritura, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso. Oye, eso era muy lindo. Pero ¿qué dijeron ellos? No andaremos. Es decir, ¿qué de malo tiene esto? Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Quién no le quiere andar por un buen camino? Mire, cuando nosotros vamos hacia un lugar, lo que más deseamos es que el Waze o el map nos indique cuál es la mejor ruta para llegar. Que no tenga taco, que no tenga tráfico, que no tenga fiscalización, que sea, porque para nosotros es el buen camino. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que esas sendas antiguas son el buen camino. Pero ¿qué dijeron ellos? No quiero. No andaremos. Si vuelvo a lo que decía de la naturaleza, yo no sé si piensa un árbol de naranja, pero el árbol de naranja seguirá dando naranjas y naranjas y naranjas, naranjas hasta que se muera. Imagínese que usted, digo, voy a sembrar una mata de naranja y ahí vienen los frutos y un coco, ¿qué es eso? Por eso en nosotros, Dios nos ha derramado de su espíritu en nuestros corazones para que produzcamos esos frutos que Él en verdad quiere que nosotros estemos dando. Esos frutos que yo le digo ahorita como clase de escuelita, no sabemos los 9 frutos así en orden cronológico como están escritos. Pero nosotros tenemos que hacer de que así como la naturaleza obedece a que tiene que producir según su género, nosotros como hijos de Dios también tenemos que estar produciendo esos frutos tal como Él nos los ha indicado. Porque el Señor nos ha dado unas instrucciones para obedecerlo. Aunque aquí vemos de que como el hombre es tan fácil de decir, mira, un buen camino, no andaremos. Y sin embargo, se puede ver que también hay algunos que han cambiado de parecer y se someten a obedecer. En Josué 24:24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué buena determinación, muy distinto a los que leí anteriormente. Sin embargo, también en Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es importante cuando nosotros oímos lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Es tan importante porque nosotros vivimos un reino que es por fe. A lo mejor otras personas en un tiempo esperaban un rey, a un Mesías con ciertas características de reinado, pero no eran las expectativas que ellos estaban esperando. Pero ahora encontramos a un Dios que manifestando que puede reinar sobre la muerte, sobre aquello donde, porque mire, en la vida han podido haber muchos líderes, reyes, de repente tuvieron grandes conquistas terrenales, pero el que murió, ahí está su tumba todavía. Incluso como para testimonio de nosotros, las tumbas las hacen de una manera tan ostentosa que es muy difícil
de repente pasar en Egipto y no pensar en ir a visitar las tumbas de los faraones. O a lo mejor llegar a cierto país y no encontrar, por lo menos en mi caso, la tumba del Libertador ahí. Y entonces, porque fueron grandes personas en el momento, pero ahí están sus tumbas. Pero el rey a quien nosotros servimos, sí es verdad, fue crucificado, pero fue resucitado al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Le servimos a un Dios que nos ha demostrado que puede vencer hasta lo que para nosotros es imposible. Siempre hemos escuchado, no, para todo hay solución menos para la muerte. Pero el Señor le dijo a la muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué líder o qué persona que dirige a un pueblo pudo decir las mismas palabras que dijo el Señor Jesús? Muchas personas, de repente yo puedo citar algunos pensamientos del libertador Simón Bolívar que decía, no sé, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Es decir, un hombre que estaba como resteado, dice, no, aquí vamos adelante, pase lo que pase. Y habían otros dichos allí que de repente tenían cierta significancia en la sociedad. Pero encontrar a un líder, a un rey que pueda decir, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Un Dios que tiene la autoridad incluso sobre aquello que a nosotros nos parece imposible. ¿Cómo no escuchar la voz de este Dios tan maravilloso que está dispuesto a ayudarnos en todas estas circunstancias? Tenemos que, Dios conoce a sus ovejas, conoce nuestras vidas físicamente. En Lucas 12:7 dice, pues aún los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hay un salmo que a mí me encanta, en Salmo 139, los primeros 4 versículos dice así, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. Esta mañana el pastor estaba comentando, dice, pero si tenemos un Dios que todo lo sabe y conoce lo que nosotros le vamos a decir, entonces ¿por qué orar? Porque Dios quiere que nosotros expresemos lo que sentimos. Dios está esperando que nosotros demostremos qué es lo que sentimos por nuestro Dios, cuál es nuestra dependencia hacia Dios. Tenemos un Dios que Él sabe. Los que somos padres, no nos ha pasado muchas veces. Yo recuerdo una vez que mi mamá nos dijo, no jueguen con fuego, que eso es peligroso, ¿qué tal? Pero tuvo unos hijos piromaniáticos. Había un árbol que era lo que dividía las dos casas, y el árbol en cierta época del año todas las hojas se le ponían secas. No le voy a decir otoño porque ya no hay otoño, pero se le ponían secos. Entonces mi papá dice, vamos a aprovechar de tumbar el árbol, porque él pensaba tirar una muralla de bloques. Y vamos a tumbar el árbol. Y, bueno, le dijo a los menos indicados. Y entonces llegó y dijo, yo empecé con un hacha, no, vamos a cortar el árbol. Y mi hermano, no, y si le metemos fuego para que se queme más rápido. Y efectivo, así fue más rápido.
Pero él en lo que lanza era un trapo con combustible, lo lanzó y se prendió y un parte del trapo se cayó y le cayó en la pierna y se quemó acá y cuando hace así con la mano se le queda aquí pegado. Y bueno, aquí en este país uno en invierno tiene que vestirse, pero así arropadito. Pero allá un chor aquí y una camisa aquí para un niño es la felicidad, ya. Y nosotros vivíamos así en la casa y de repente mi hermano con un pantalón largo en la casa. Y mi mamá, ¿qué te pasó, Javier? No, nada. Y mi mamá sabía que le pasaba algo, pero ella estaba esperando que él le dijera. Bueno, total que a la final, no, es que me quemé. Él echó esa retada, le dijo tantas cosas. Pero Dios está esperando que nosotros le digamos. Así como mi mamá está esperando, es que yo sé que le pasó algo, pero tiene que decirme. Dios está esperando porque Él está esperando a ver cómo somos nosotros con Él. Él nos conoce todo. Conoce, como dice el Salmo, nuestro sentarnos, nuestro levantar. Pero Él quiere que nosotros le digamos qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos, porque eso crea un lazo, una conexión entre padre e hijo. Mientras más un hijo le comente a su padre lo que le pasa, eso se crea una confianza, una intimidad entre ambos. Es verdad que Dios nos conoce, pero Él quiere que nosotros seamos estrechos con Él, que le comentemos cualquier cosa, lo que nos sucede, lo que nos pasa, lo que necesitamos. Hablar con Él, porque a veces nosotros estamos mecanizados por unos patrones de oración que son hasta dañinos, porque si no rezamos un Padre Nuestro, pareciera que lo estuviéramos haciendo mal, porque por inducción nos metieron una forma de agradar a Dios, y Dios lo que quiere es que nosotros le hablemos a Él. De repente queremos, no, es que ore el hermano Esteban, porque él sí ora bonito. ¿Quién hace una oración más bonita que otra? La oración, la importancia que, primero, que salga sincera y que tengamos la fe que Dios la está escuchando. Y así nosotros estamos transmitiendo que así como Él nos conoce, nosotros queremos conocer más de Dios. Es algo tan importante porque cuando nos acercamos a Dios, Él quiere que nosotros lo hagamos de una forma sincera, directa. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño no era cristiano, sino que en la escuela nos dice, no, esa es la primera comunión. Bueno, vamos. Y tenía que pasar por un proceso que se llama la confesión. Entonces me meten allí en una casita y el hombre empieza a hacerme preguntas y yo con 11, 12 años, que si yo había adulterado, si había fornicado, y yo, ¿de qué me está hablando él? Primero la terminología no la entendía. Ahora en este tiempo es que a duras penas yo no estoy entendiendo la diferencia de fornicación, adulterio, allá. Y yo le decía, no, yo no he hecho nada de eso. Dice, bueno, por mentiroso, vas a darnos no sé cuántos Padres Nuestros, no sé cuántas Ave María, no sé cuándo yo. Y me tocó hacerlo porque, no sé, yo veía que todos lo hacían pero eso a mí no me cambió nada. Cuando uno empieza a tener un encuentro con Dios y empieza a darse cuenta de que ese Dios te conoce también, entonces tú empiezas a sentir cómo verdaderamente ese impacto de la voz de Dios empieza a influenciar en nuestras vidas. Empezamos a escuchar esa voz en nuestras vidas cuando empezamos a acercarnos cada día más a Él. Cuando ya nosotros sabemos que debemos oír la voz de Dios, debemos de tener claro de que Él nos conoce, entonces se activa inmediatamente en nuestras vidas de que debemos de seguirle. A veces vemos a los discípulos cuando le dijeron, el Señor le dijo, sígueme.
Ellos no empezaron a preguntarle que qué vamos a hacer, que por qué, que cuándo. No, simplemente dejaron todo y le siguieron. Muchas veces a nosotros cuando empezamos a caminar con el Señor empezamos a cuestionar. Señor, pero será ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué tengo que hacer lo otro? El Señor nada más me dice, sígueme, sígueme. En Juan 10, 7 al 11, dice en el nombre de Jesús así. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que ante mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención y dice, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando le estaba diciendo acerca de que yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Nosotros como personas, como seres humanos, siempre muchas veces estamos de repente en medio de una mala situación, en medio de un problema, en medio de una circunstancia. Y a lo mejor también otras personas que andan con nosotros también lo están. Pero muchas personas buscan la solución, salir a través de otros métodos, que no es el que dice la palabra de Dios. Ese niño dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, entrará, pero a su vez saldrá. Porque cuando ves, yo me puse así como a imaginarme, estoy como en medio de un corral, encerrado, y hay una puerta. Y a veces queremos salir y entonces empezamos a ver cómo salimos tratando de brincar. Cuando le dije que yo crié chivos, pues, eso me pasó mucho. Si dejaba de repente la alambrada un poquito abierta, esos se metían por ahí. Nunca salían por la puerta, salían por cualquier otro espacio. Muchas veces nosotros, cuando tenemos problemas, queremos buscar soluciones de otra manera, de otra forma. Pero el Señor dice, yo soy la puerta. Como diciéndome, miren, aquí estoy, yo soy la solución a tu problema. Cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es que va a mandar a otro, yo os haré descansar. Entonces, cuando estamos allí como encerrados en algún lugar, el Señor se muestra como esa puerta. Y cuando encontramos esa puerta, entonces es a través de Jesús. No sé cuál sea su dificultad, no sé cuál sea su problema, pero esa puerta que está allí, que es nuestro Señor Jesucristo, está para que a través de Él entremos y encontremos la solución a nuestras dificultades. Pero es importante escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Él nos está diciendo que nosotros es a través de Él, a través de su palabra, a través de Él mismo. Entramos, porque entramos, pero a la vez estamos saliendo de la cárcel. Es como ese lugar la puerta que nos da la libertad. Y déjeme decirle que nos da libertad para comer pastos. Cuando pensamos en esto de comer pasto, el pasto no se encuentra en cualquier lugar. A veces tenemos que caminar. A veces tenemos que, de repente, aquí habrán personas que vienen, no sé, vienen de Padre Hurtado. Los hermanos de Padre Hurtado tienen que atravesar media ciudad para llegar aquí. Cuando yo vivía en Un Espejo, al lado donde yo vivía había una iglesia. Y me decían, pero ¿por qué tú no te congregas aquí que es tan cerquita? Porque yo quiero comer pastos. Yo quiero comer la verdadera palabra de Dios. Hermano, y todo ese esfuerzo que usted hace de trasladarse de donde está a venir a la casa del Señor Jesucristo es porque usted quiere comer la verdadera comida espiritual. Por eso el Señor dice, yo soy el pan de vida.
su carne y beber su sangre. No importa lo que tengamos que caminar. A lo mejor cuando el Señor hablándole a los pastores de ese momento, era un ambiente desértico. Para encontrar pasto era mucho más difícil. Sin embargo, los pastores agarraban sus ovejas y caminaban y caminaban y caminaban. Si la oveja pensaría y diría, oye, pero ¿hasta cuándo vamos a caminar? El pastor lo quiere llevar a donde hayan los buenos pastos. El Señor nos hace muchas veces atravesar situaciones, hace atravesar desiertos, como hemos estado hablando últimamente, pero es porque Él nos quiere llevar al lugar donde comamos la verdadera comida, donde comamos y bebamos la verdadera bebida espiritual. El lugar donde se va a saciar en verdad nuestra alma, el lugar donde se va a nutrir nuestro ser. El Señor a través de su palabra nos hace el simbolismo como ovejas. Pero como ovejas debemos ser obedientes a esa voz de Dios. El extraño te va a decir, no, pero quédate en tu casa, mira, hay un en vivo, lo puedes ver de ahí. Pero no es lo mismo. Nosotros lo que hemos estado, no sé si a usted le ha pasado, que a veces estamos aquí en el culto y se tonaron alabanzas, se escuchó la prédica y hubo un movimiento de la presencia del Señor. ¡Ay, qué bendición tuvo el servicio! Y ya cuando lo vemos en el en vivo, sí, bonito, pero no se siente lo mismo. Porque no es como estar en la presencia de Dios. No hay como estar dentro de ese redil, allí junto como ovejas, allí nutriéndonos de la palabra de Dios, escuchando la voz de nuestro Dios. Por eso día a día debemos de preocuparnos por escuchar esa voz. Si queremos que el Señor nos trate como ovejas, nos comportaremos como tal. Ser dependientes de Él. Estar dispuesto de repente a caminar lo que sea necesario para comer los pastos que Él nos está ofreciendo. Por eso que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Él es el que está atento, nos lleva al lugar donde comemos y descansamos, donde bebemos y nos saciamos. Hermano, no maltratemos a nuestra alma nutriéndola de cosas indebidas. Dejemos de que sea a través de la voz de Dios que nuestra alma se nutra. Porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Muchas veces nuestra fe declina, nuestra fe se desvanece porque no estamos alimentando nuestra fe con la palabra de Dios. Por eso, como ovejas, cada vez al escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo importante que es congregarse, a escuchar lo importante que es la oración, al obedecer lo importante que es la lectura de la palabra de Dios, lo que es el servicio al Señor, lo que es entregarse a este reino. Es como vemos cuando el Señor empieza a nutrirnos y a hacer de que seguir siendo esos hijos que Él está realmente formando. Entonces, si queremos que el Señor sea nuestro pastor, entonces nosotros debemos de comportarnos como esas ovejas que Él está llamando, esas ovejas que Él conoce y esas ovejas que lo conocen a Él, que es al oír su voz. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces uno, ahorita con las redes sociales hay cantidad de información, personas hablando de la Biblia. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces uno está ahí de repente un video y ya con solamente la forma de hablar la persona, a uno le dice, a esta persona como que, y le damos siguiente. Porque hay que ser selectivos en esta vida. No nos alimentemos de cualquier hierba que haya por ahí. Le digo una persona que alimentó cabras, que comía hasta semillas de lo que fuera. Allá en Venezuela hay un árbol que se llama samán y emitía una semillita y era como dulce y las cabras se lo comían y se lo comían. Y yo decía, oye, qué bueno, mira, se lo comen rápido. Y las cabras se inflamaron, hermano. Casi se mueren esos animales por estar comiendo lo que no es.
Entonces nosotros como ovejas debemos de escuchar la voz de Dios, escuchar esa palabra, escuchar esa voz que nos indica todo lo que nosotros debemos hacer. Les invito a que nos coloquemos de pie y en esta hora vamos a decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero, Señor, que hables a nuestras vidas, pero el Señor está siempre hablando. Nosotros lo que tenemos que hacernos es sensible a esa voz que Dios está emitiendo a cada uno de nosotros. No dejemos que el extraño empiece. El extraño siempre va a hablar, pero no nos dejemos de convencer por el extraño. Dejamos de que sea Dios el que habla a nuestras vidas y que nos indique, aunque nos parezca algo que no tiene nada que ver, o que algo que parezca que no es acorde al resto de la sociedad. Pero Dios quiere tratar con nuestras vidas porque Él conoce de qué es lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, hoy lo que queremos es que esa voz que Dios tiene, esa voz que Dios está emitiendo, nosotros como ovejas de Dios, la podamos nosotros percibir y obedecer, porque esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a que ahí donde estamos vamos a hacer esta oración y vamos a decirle al Señor que nos ayude. A veces tenemos conductas que no son apropiadas y el Señor puede convertirnos en ovejas. Pero si nosotros obedecemos su palabra. Oremos al Señor Jesús en esta hora. Levante las manos conmigo allí donde está. Amado Dios, tú eres grande y poderoso, Señor Jesucristo. Señor, en esta hora, Señor, queremos que sea usted, Señor, tratando con cada una de nuestras vidas, Señor. Señor Jesucristo, en esta hora usted quiere, Señor, tratar con una iglesia, Señor Jesús, que puede, Señor, podemos estar inmersos, Señor, en medio de extraños, Señor. Podemos estar inmersos en personas que pueden emitir cualquier opinión, Señor. Pero ante todo, Señor, queremos escuchar tu voz. Escuchar, Señor, lo que tú en realidad quieres darnos a cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Queremos ser instruidos, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos ser instruidos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad, Señor. Señor, habla, Señor, a nuestras vidas cada día, Señor, y que podamos, Señor Jesús, poder estar, Señor, siendo ministrados, Señor, por tu poder. Tú eres grande y poderoso, Señor Jesucristo.